Levítico capítulo 14, versículo 33. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo el que estuviera en la casa, y después el sacerdote entrará a examinarla. Y examinará la plaga, y si viere manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Y al 7º día volverá el sacerdote y la examinará, y si la plaga se hubiere extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras en que estuviere la plaga y las echarán fuera de la ciudad en un lugar inmundo. Y hará raspar la casa por dentro, alrededor, y derramarán fuera de la ciudad, en un lugar inmundo, el barro que rasparen. Y tomarán otras piedras y las pondrán en el lugar de las piedras quitadas. Y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Y si la plaga volviere a brotar en aquella casa después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después que fue recubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará, y si pareciere haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es. Derribará por tanto la tal casa, sus piedras, sus maderos, y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad a un lugar inmundo. Y cualquiera que entrare en aquella casa durante los días en que la mandó cerrar será inmundo hasta la noche. Y el que durmiere en aquella casa lavará sus vestidos, también el que comiere en la casa lavará sus vestidos. Mas si entrare el sacerdote y la examinare, y viere que la plaga no se ha extendido en la casa después que fue recubierta, el sacerdote declarará limpia la casa, porque la plaga ha desaparecido. Hasta aquí está bien, confiando en la asistencia del Señor en esta mañana. Hemos considerado la lepra en la experiencia de una persona, pero aquí quisiéramos destacar la lepra en una casa. Sabemos que esta lepra no es la enfermedad en que es contagiado un ser humano. Esta lepra que se menciona aquí posiblemente es un moho dañino en una construcción. Es lo que entendemos por lepra, una mancha verdosa o rojiza que aparecía en una de las paredes de las casas. Entonces, quisiéramos, hermanos, considerar en primer lugar el carácter de estas instrucciones. Estas instrucciones vienen dadas cuando ellos entren en la tierra de Canaán. Sabemos que para el momento de estas instrucciones, Israel era un pueblo peregrino que habitaba en tiendas. Ellos estaban rumbos a la tierra prometida. Una vez que ellos se asentaran en esa tierra que Dios les había prometido, entonces ellos iban a construir sus casas. Y aquí es donde están dadas estas instrucciones. Estas instrucciones tienen un carácter futurista, para cuando ellos entraran en la tierra prometida. Y hermanos,
hay instrucciones en la palabra de Dios que se nos son enseñadas y nosotros todavía no estamos viviendo esa experiencia. Pero es necesario atenderla, es necesario oírla. Un ejemplo muy sencillo, si se está estudiando la carta a los Efesios y se llega al capítulo 5, a la sección donde se habla del matrimonio, el hermano soltero o la hermana soltera no va a decir, yo no necesito oír eso. No, es necesario escucharlo, porque si el Señor permite el matrimonio en su vida, estas enseñanzas le van a servir. Es lo que tenemos aquí. Ellos estaban viviendo en tienda, pero esta enseñanza estaba apuntando al futuro, cuando ellos estuvieran en sus casas. Otra verdad acerca de esta enseñanza es que esta enseñanza apuntaba a la piedad entre el pueblo de Dios. Todas estas instrucciones destacaban esa verdad solemne: Dios es santo. Requiere la santidad de su pueblo. Hacia allí iba apuntada esta enseñanza de la lepra en la casa. Pero esta enseñanza, hermanos, también tiene un aspecto preventivo. Ellos, cuando llegaran a habitar en esas casas, ellos tenían que estar pendientes de estas instrucciones. Eso les iba a prevenir el que tristemente su casa un día fuese demolida, destruida. Para que eso no aconteciera, ellos tenían que tener presente estas verdades por si llegaba a aparecer en sus paredes de sus casas una mancha que produjera alarma entre ellos. Era preventiva la enseñanza. Y hermanos, se ha dicho, los que conocen de eso, que es más efectiva la medicina preventiva que la medicina curativa, creo que es que dice. Esa frase, es mejor prevenir que lamentar. Estas instrucciones eran de corte preventivas. Ellos tenían que atender estas instrucciones para no llegar a ver con tristeza su casa demolida. Y vuelvo a insistir, hermanos, todas las instrucciones que escuchamos en estas conferencias, toda la palabra nos enseña a vivir una vida piadosa, pero nos advierte. No necesitamos llegar a tener que caer. No necesitamos llegar a tener que tropezar dolorosamente si podemos prevenir. Son preventivas estas instrucciones, pero estas instrucciones son sumamente prácticas. Como hemos estado oyendo, todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento es para nosotros. Tiene lecciones muy prácticas. No es verdad que ya culminando esta serie de estudios de las 7 fiestas de Jehová, uno ha podido apreciar verdades muy preciosas de estas fiestas, pero verdades que nos van a ayudar en nuestra vida cristiana. Tienen verdades que se aplican en la práctica. Entonces, habiendo visto el carácter de estas instrucciones, quisiéramos considerar lo que tenemos por delante. El que apareciera plaga en las paredes de la casa de uno de los judíos. Y como dice el Salmo 91, que no llegará plaga a tu morada. Dios nos va a proteger de que no llegue plaga a nuestra morada. La maldición está en la casa del impío, pero Dios va a bendecir la casa del justo. Pero todavía no logro entender
cabalmente cuando dice, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra. Si pusiere yo. Estoy creyendo de que ha habido una falla en el que vive en la casa. Y Dios, como medida disciplinatoria, permite que aparezca una plaga en la casa del que estaba allí. Ahora, hermanos, la palabra casa en la Biblia pudiéramos considerarla bajo tres acepciones. En primer lugar, casa tiene que ver con familia. Uno lee con mucha frecuencia la casa de fulano, la casa de Elí. Cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Está hablando de la familia. Entonces, la casa en primer término podríamos pensar en la familia. La casa también es entendida de una nación. Leemos con bastante frecuencia de la casa de Israel para hablar de una nación. Y en tercer lugar, la casa, quisiera pensar en la asamblea. Encontramos en Primera de Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Podemos entonces decir que la asamblea es la casa de Dios. Entonces, quisiera pensar en estas tres acepciones de la palabra casa en este pasaje, verlo como una familia, verlo como una nación, verlo como la asamblea. Y en la primera parte de la porción que hemos leído, hay una etapa importantísima, porque es el dueño de casa, el responsable de la casa. Los que le pertenecen a esa casa, que tenían que llamar al sacerdote cuando aparecía una mancha. Él dice, algo como plaga ha aparecido en mi casa. Él iba al sacerdote, era la instrucción ir al sacerdote cuando aparecía una plaga en su casa. Él pudo divisar una mancha en la pared, un moho que cambia de color, pudiera ser verdoso o rojizo. Él no podía ser tolerante con la mancha. Él no podía ser tolerante con aquel moho. Él debía estar preocupado por eso que ha aparecido en su casa. Y hermanos, el Señor nos ayude a nosotros, los que tenemos una familia, a no hacernos la vista gorda por las cosas que puedan estar apareciendo extraño en nuestra casa. El responsable, el dueño de esa casa, tenía que inmediatamente llamar al sacerdote. Era el experto, el que Dios había señalado para determinar qué era aquello que ha aparecido. Entonces encontramos que hay una etapa, una fase que pudiéramos llamar la fase del diagnóstico, la fase de la evaluación. Era el sacerdote que al llegar sacaba a la familia, no había nadie en la casa, y él de una manera muy minuciosa observaba la mancha que había aparecido allí. El diagnóstico. Él no iba a dar un diagnóstico apresurado. Él no se iba a atrever a decir que era lepra y que hay que destruir esa casa. No. Hay unos pasos que hay que dar.
la etapa del diagnóstico era sumamente importante, saber qué era lo que estaba allí apareciendo. Y hermanos, el Señor nos ayude, vuelvo a repetir, si vemos esta casa como la familia, pedirle al Señor, porque este sacerdote es figura del Señor, el que todo lo sabe, el que todo lo ve, el que tiene ojos como llama de fuego. Él va a dar un diagnóstico certero, no se va a equivocar, y su diagnóstico está aquí en su palabra. Aquí está el manual, aquí está todo lo que necesitamos para la vida nuestra, para la piedad. Todo está aquí en su palabra. Y si hay algo en nuestra casa que no está bien, que debe ser motivo de alarma, no podemos acostumbrarnos a estar con esa mancha en la casa, que forme parte ya de la casa. No. Tiene que haber un sentido de alarma. Literalmente, hermanos, hay casas enfermas. Hay edificios enfermos. No se exponen mucho al sol, hay mucho moho. Y hay personas que llegan a un lugar donde hay mucho moho en las paredes. Eso le produce reacciones alérgicas. Es muy conocido que una persona llega a una habitación donde hay mucha humedad, donde no se expone el sol, no hay mucha ventilación. Eso va a producir ciertas alergias, malestares. No es una casa saludable, literalmente. El dueño no debe estar tranquilo con esa casa, sí, hay que procurar sanear la casa. Bueno, era lo que encontramos aquí, llamaba al sacerdote, el sacerdote entonces entraba y daba, la casa la ponía en 7 días encerrada. Entonces vuelvo a repetir, hermanos, la etapa del diagnóstico es sumamente importante, sumamente importante. Y en una asamblea, hermanos, hay veces que aparece en la casa de Dios, en las paredes de la casa de Dios, una mancha que debe ser preocupante. Aparece algo extraño en la casa de Dios. Nosotros sabemos cómo es la casa de Dios. Tenemos la forma aquí. Tenemos el diseño de la casa de Dios. Pero si en la casa de Dios aparece una mancha, no debemos conformarnos con ver la mancha allí. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a identificar qué es esa mancha. No podemos ser tolerantes y pedirle al Señor que Él pueda sacar a la luz lo que está estorbando en su casa. No dar un diagnóstico apresurado, sin conocer bien el asunto. El apóstol Pablo, hermanos, como un hombre de Dios, como un sacerdote de Dios, apareció en una casa de Dios en Corinto. En unas paredes aparecieron manchas preocupantes. Y gracias al Señor que en esa asamblea habían hombres y mujeres preocupados por esas manchas que aparecieron en la casa de Dios en Corinto. Ellos no estaban tranquilos y fueron al apóstol y le informaron qué estaba sucediendo en la casa de Dios. Hermanos, uno puede cometer errores al dar diagnósticos apresurados. Hay que tener mucha oración. Hay que conocer qué dice Dios en su palabra y no dar diagnósticos apresurados. Un médico puede hacer mucho daño si da un diagnóstico apresurado. Recientemente un hermano nos contaba de que fue al médico varias veces y le estaban dando algunas pastillas y el dolor no lo superaba y lo que tenía era una peritonitis, creo que era lo que le estaba aconteciendo.
Era necesario que alguien lo diagnosticara bien. Estaba en juego su vida. ¿Y cuántos médicos no han cometido errores al dar diagnósticos apresurados? No han estudiado bien el caso. La medicina tiene mucha responsabilidad. Y hermanos, si aparecen cosas preocupantes en la asamblea, no se puede dar un diagnóstico apresurado. Hay que pedirle al sacerdote que él sea el que examine, que nos ayude, que nos dirija, que nos indique qué es lo que está en la asamblea, que está produciendo daño al pueblo del Señor. Que en la casa de Dios algunos están enfermos. Posiblemente es que allí en las paredes hay una mancha roja o verdosa y no le hemos dado importancia a esa mancha. Es necesario la etapa del diagnóstico. Y entonces dice que si pasados los 7 días, el 7º día volverá el sacerdote y la examinará. Es interesante lo que vemos aquí, la examinará. Se hace hincapié de que hay un examen detallado del asunto, de que se detiene en ese tiempo de la evaluación del diagnóstico. Y entonces vemos que si la plaga se hubiere extendido en las paredes de la casa, una de las características del mal es que se va a extender. No se va a quedar focalizado, se va a ir extendiendo, como el cáncer se va extendiendo. Así esta plaga en una pared, este moho en una pared preocupante, se va extendiendo. Hermanos, el mal tiene esa propiedad, el pecado, la levadura, como hemos aprendido, ella se va extendiendo, va trabajando en el tiempo, se va a ir extendiendo en la pared. Así es el mal en medio del pueblo del Señor, en mi casa y en una nación. Qué triste cuando una casa como nación aparecen en esa casa lepra. Sabemos, hermanos, que Dios ha denunciado el pecado de muchas naciones. Don Santiago nos ha dicho solemnemente de naciones que están abriendo su puerta al matrimonio de personas con el mismo sexo, naciones que abren su puerta al ocultismo, a la santería, como en nuestro país. Lepra que se va extendiendo en la casa. Entonces, ¿qué manda el sacerdote? Entonces entra en otra fase. Primero la fase del diagnóstico importante, entonces viene la fase de la desinfección, vamos a llamarla así, de la parte correctiva. Y dice, mandará el sacerdote, arrancarán las piedras en que estuviere la plaga. Era necesario arrancar esas piedras. Como ya hemos señalado, es una medida drástica. Pero ¿por qué arrancarlas? No se puede raspar la piedra y dejarla allí. No, hay que arrancar la piedra donde apareció la plaga y se está extendiendo. Hay que arrancar esa piedra. El dueño de casa no debía oponerse. Pero ¿cómo va a arrancar la piedra de esta pared? Tanto esfuerzo. No, hay que arrancar esa piedra. Es una medida difícil, pero es necesaria para la cura de la casa. Y no solamente esa piedra arrancada era llevada a un lugar inmundo y quemada, también había que raspar. Y todo ese barro que se sacaba tenía que también ser echado a un lugar inmundo. Porque pueden quedar secuelas. Hermanos, vuelvo a repetirlo, lo podemos aplicar en una casa y el Señor nos ayude para que Él nos dé la gracia y tomar esas medidas necesarias, arrancar esa piedra donde apareció la plaga que puede dañar mi casa.
Dios le señaló el pecado a Elí y él no los estorbó a sus hijos. Dios le señaló la maldad de sus hijos y él no hizo nada. Apareció lepra en la casa de Elí, él no hizo nada. Él no quiso tomar esas medidas drásticas, pero eran necesarias. Y en una asamblea hay veces que aparece lepra, vuelvo a insistir, puede aparecer una mancha llamada mundanalidad. Apareció en la casa de Dios, en las paredes de la casa de Dios, una mancha llamada mundanalidad. Y nos hacemos la vista gorda. Nos quedamos callados. Hay que tomar medidas drásticas. Aparece una falsa doctrina, una falsa enseñanza. Ayer escuchábamos de don Samuel algo que está en los labios de las denominaciones. Esa es una perversión. Yo declaro, yo ato, yo desato, yo declaro que mi familia es bendecida, yo declaro esto. ¿Cómo nosotros podemos utilizar ese lenguaje? Yo declaro, no, hermanos, mi palabra no tiene poder, es la palabra del Señor la que tiene el poder. Puede aparecer una mancha en la casa de Dios y no decimos nada, no hacemos nada. Nadie está preocupado por esa mancha roja o verdosa que se está extendiendo. Es lepra en esa casa. Y hay que tomar esa medida, arrancar. El apóstol Pablo mandó a la asamblea que tomaran medidas drásticas. Quitad a ese perverso de entre vosotros. Era necesario, hermanos, para la salud de la casa de Dios en Corinto. Pero si después de hacer esto había que reemplazar esas piedras que se quitaban por otras piedras, alguien ha llamado esto la ley del reemplazo. Quitamos algo malo y debemos llenarlo con lo bueno. Hermanos, hay doctrinas falsas que están apareciendo en la casa de Dios. Hay que quitar eso, pero hay que llenar al pueblo del Señor con la palabra de Dios, con la sana doctrina que está aquí contenida en su palabra. Como obrero aprobado que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, está colocando piedras saludables, piedras que van a darle soporte a la edificación. No debe quedar vacía esa parte, esa sección. Tiene que estar cubierta con piedras que van a darle soporte a esa casa. Pero hermanos, pudiera suceder lo triste, que después de haber hecho todo esto, todavía el mal está en esa casa. Dice, entonces el sacerdote entrará y la examinará, y si pareciere haberse extendido en la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es. Y esta es una etapa difícil, la etapa de la demolición. Había que demoler la casa. Es triste, pero es lo que Dios había determinado. Hay una etapa del diagnóstico. Es importantísimo que sea el sacerdote que diga qué es lo que apareció allí. Es importantísimo cumplir las órdenes del sacerdote, porque como encontramos más adelante, si todo se detuvo allí, la casa es declarada limpia, la casa está allí nuevamente, puede ser habitada por el dueño de esa casa. Si todo se terminó allí, ¿qué es lo que se anhela? ¿Qué es lo que se desea? Pero hermanos, como familia, si no corregimos lo deficiente, demolición.